Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. ¿Ha sido reescrita la historia para encubrir un desastre catastrófico? Los representantes más radicales de la llamada cronología crítica afirman que no fue sino hasta mitades del siglo XVIII, es decir, desde hace 250 años o tal vez 300 años, que las fechas en los libros de historia volvieron relativamente fiables. Imposible, van a exclamar todos los ciudadanos bien educados. Después de todo, ¿no es suficiente lo obvio, la clara evidencia de los documentos y lo que es más, el método de radiocarbono 14 como una herramienta científica objetiva para fechar? Entonces, ¿cómo es esto? Muy bien, veamos los hechos. Primero, la invención enfocada y bien coordinada de la historia a lo largo de la época del Renacimiento, iniciada y practicada principalmente en algunas salas de monasterios en Italia, en Monte Cassino, Alemania, en la abadía de Hersfeld y en Francia. Pero, ¿por qué los monjes católicos quieren inventar un tiempo fantasma, entre comillas? Definitivamente no hay consenso sobre la respuesta correcta entre los críticos de la cronología, y de hecho los matices de la escena son múltiples y puede que no todos sean mencionados aquí, pero un escenario de muchos es el siguiente. Una vez que la mega catástrofe causada en todo el mundo por las fuerzas poco conocidas, entre comillas, habían acabado con la mayoría de la humanidad, era necesario suprimir este evento para permitir la continuación del proceso de la civilización, entre comillas, ¿no? Muy bien, aquí nos encontramos con dos lapsos de tiempo, siglo XII-XIII y siglo XVII-XVIII, según la línea del tiempo que tenemos. Al inventar un tiempo fantasma, la élite gobernante, representada por la Iglesia Católica, así como por las organizaciones clericales que salen de ella, y los otros, más tarde, tenían el respaldo necesario, pero en el momento explotó la necesidad humana básica para la seguridad y continuidad, y así lo cumplió. Al mismo tiempo, esto sirvió a sus propias necesidades, ¿no? Uno de los ejemplos más famosos es el hecho conocido por mucho tiempo como la donación de Constantino, un falso documento a través del cual el clero tomó parte del territorio de Roma, que hoy es el Estado Vaticano. Esta es quizás la falsificación más famosa de la historia. Otro motivo es que es parte de una lucha por la supremacía en el frente de la religión, así que las 4 religiones más importantes llegaron a existir más o menos al mismo tiempo durante un periodo de incubación, entre comillas, aproximadamente 600 a un máximo de 900 años, con la misma raíz que todos conocemos. A pesar de la gran campaña, el conocimiento de la catástrofe, así como la conciencia del hecho de que la historia pudo haber sido reescrita, se ha mantenido siempre viva en la conciencia colectiva, y que toda la mayor parte de fuentes antiguas, entre comillas, incluyendo todo el arte, las inscripciones en piedra, monedas y documentos, con excepción de solo unos pocos, eran falsificados, y también falsificaciones del siglo XIII. Esta fue la causa de una gran conmoción y disputas entre los científicos en el siglo XVII-XIX. Por ejemplo, Wilhelm Kampmeier, que demostró en 3 grandes obras que miles de documentos y crónicas registradas solo podían ser invenciones literarias compuestas mucho más tarde. La razón es que no hay originales, tenemos solo copias, pero para demostrar que una copia es copia de verdad, tiene que tener un original para poder relacionarla, pero hay más. Me dicen que estas copias existentes son copias de copias, y como si esto fuera poco extraño, tenemos solo
una única copia o transcripción de cada una que ha sido conservada. De prácticamente todas las grandes obras de los antiguos en el mundo. Para Kampmeier estaba claro que este tipo de esfuerzo se debe haber prolongado durante varias generaciones y que solo una institución bien organizada podría haber estado detrás de cualquier cosa por el estilo, y la única en cuestión, siendo la centralmente controlada, era la Iglesia Católica. Como cuestión de hecho, incluso para la ciencia histórica ortodoxa, la idea de que la mayor parte de los viejos documentos sean falsificados o sean falsificaciones es menos controversial. En consecuencia, en el año 1986 en Múnich, Alemania, se ha organizado un congreso dedicado al tema de la falsificación. El resultado fue 3.700 páginas de documentos relativos a las falsificaciones. El acreditado medievalista Karl Richard Bruel dijo que hasta el momento esto es solo la punta del iceberg sobre las falsificaciones de la Edad Media. Todo lo que era necesario para la completa reescritura de la historia fue falsificado. Además de documentos, hay sellos, monedas, biografías y crónicas, anales, listas de carga, catálogos de bibliotecas, mapas y más. Sin embargo, es particularmente notable, en la vista de la cronología convencional, que algunas de estas falsificaciones conocidas no desplieguen su plena vigencia hasta siglos después. En otras palabras, o la falsificación tuvo lugar en anticipación para el futuro, o las obras han sido incorrectamente fechadas de alguna manera. Incidentalmente, hay hermosas falsificaciones en exhibición en Berlín, por ejemplo, pero también en todo el mundo. El cronólogo experto en reconstrucción de cronología antigua, Eugene Gabovich, actualmente fallecido, escribe el proceso de la siguiente manera. Después de la conquista de Constantinopla y los ducados romanos en Grecia, en el siglo XV el mundo antiguo o la antigüedad greco-romana fue inventada gradualmente en Italia por los otomanos. En el siglo siguiente, estos mitos comenzaron a quedar dispuestos en el orden correcto hasta que Calvisius y Scaliger lograron juntar extensas tablas cronológicas al final del siglo. Los humanistas alemanes y historiadores del siglo XVII-XVIII sistematizaron y profundizaron la descripción de esta era ficticia. Por lo tanto, estos historiadores sentaron las bases para la siguiente generación de devotos del mundo antiguo, para aquellos que en el siglo XIX comenzaron a hacer realidad los últimos 2 o 3 siglos de historia inventada en Grecia. Primero eliminaron todo tomado de la antigüedad que no se ajustaba a sus mentes, para cincelar luego toda una nueva civilización antigua en piedra. Luego, los majestuosos edificios medievales y ruinas fueron seleccionados como herencia antigua, restaurándolos y reconstruyéndolos en conformidad con la noción científica de la antigüedad griega. Así, por ejemplo, la iglesia de la Virgen Santa María Madre de Dios, Partenos, se convirtió en el templo pagano Partenón. Vamos a hablar un poco sobre el carbón 14 como método de datación. Como cuestión de hecho, los métodos de determinación de la edad son mucho peores de lo que es su reputación. Por lo tanto, para el método de radiocarbono, también llamado método de C14, incluso bajo condiciones ideales, la tasa de error es alta, lo que se hace que no sea adecuado como herramienta objetiva para fechar. Como establecieron en detalles los físicos Christian Bloess y Hans Ulrich Niemitz en 1997. El título de su libro, llamado Colapso del C14, refleja su descubrimiento.
También la dendrología no es mucho mejor. Para las secuencias de anillos de crecimiento, estos deben estar alineados con los datos de C14. Por lo tanto, ambos métodos se apoyan entre sí, dando como resultado un clásico círculo vicioso. El libro, además de un trabajo de seguimiento, hace pedazos otros métodos de fechado como los núcleos de hielo y termoluminescencia, que son en gran medida ignoradas por el gremio de los arqueólogos y historiadores. Esto es en cierta medida comprensible. Si los resultados de C14 están mal, sin embargo, toda la cronología de la historia del mundo es puesta en cuestión y el C14 queda fuera de combate debido a saltos en la concentración de carbono, que sin embargo provoca un mega desastre. Herbert Illig, que se hizo conocido por su libro Das erfundene Mittelalter, que traducido significa la imaginaria Edad Media, señala que de los 250 eclipses solares registradas en la antigüedad, 240 de ellas no podían haberse producido según los cálculos actuales. Todos estos eventos, junto con la máquina de amnesia, entre comillas, denominada FRC, dan el resultado que tenemos. Pero ¿qué es FRC? Bueno, FRC representa los grandes sistemas de pensamiento de filosofía, religiones y ciencias públicas y esotéricas. Y sin una conciencia fuerte, la humanidad compuesta por individuos que por un motivo u otro pueden ser víctimas de este sistema de pensamiento y no quiere o no puede pensar con una conciencia limpia fuera de su filosofía, su religión o su ciencia. Muy bien, espero que has disfrutado de mi video y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis videos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.